Escucha En el Radar, episodio 16, con el diputado Harry Dixon, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Este día tendremos el agrado de dialogar con el abogado y diputado Harry Dixon, a quien conocemos y de muchas de sus luchas, ustedes lo recordarán en la huelga de los fiscales y el protagonismo que ha tenido siempre en la política de nuestro país. Abogado Harry Dixon, gracias por acompañarnos aquí en este podcast En el Radar de Radio América. No había estado en un podcast con nosotros, ¿no? Gracias a usted por la invitación y un privilegio estar aquí en este podcast de Radio América. Había estado en su programa, pero hoy estamos por primera vez aquí en este podcast. Pues es un agrado tenerlo y vamos a ir en materia. Hice referencia aquí a la huelga de fiscales. Usted tomó un gran protagonismo como fiscal del Estado y aquella huelga, y eso levantó mucho perfil que lo hace participar en política y llegar a ser diputado. Sí, 15 años ya. 15 años. Y la gente siempre que me mira me recuerda por la huelga de hambre de los fiscales, pero le digo, pero ya pasaron 15 años, bastante tiempo. Y eso me demuestra el impacto que tuvo esa huelga en el imaginario popular, porque recordar un evento de tal naturaleza después de 15 años es bastante. Y yo me siento siempre orgulloso de haber participado en esa huelga. Ahora, si hacemos un parangón de lo que se dio en la actualidad, esta huelga de fiscales actualmente, que afortunadamente ya terminó, fue básicamente laboral, por conquista laboral. Aquella huelga era distinta, ¿no? Sí, esta es una huelga estrictamente por temas laborales, donde nosotros nunca quisimos caer en el pasado con nuestra asociación de fiscales, pero también es respetable porque el derecho laboral es un derecho humano y también ellos tenían derecho a reclamar lo que les pertenece o lo que ellos creen que les pertenece. De hecho, yo me pronuncié a favor de esa huelga porque creo que los fiscales pertenecen a una de las instituciones más importantes del sistema de administración de justicia, y tenerlo en condiciones precarias y tenerlo en condiciones no viables para que administren bien la justicia me parecía no correcto. Pero la huelga que nosotros hacíamos antes eran por otros temas. Por ejemplo, irse a una huelga de hambre porque está en desacuerdo, porque no desengavetan casos de corrupción, porque la gente está pidiendo desengavetar casos de corrupción. Entonces 4 fiscales van y se van a acostar abajo del Congreso Nacional, ya era otra cosa. Ahora, hablamos de ese hecho, dice usted cuántos años y hoy se recuerda, pero ¿cuánto se logró? Es el punto. En la lucha contra la corrupción de la cual tanto hablamos y hablamos de Sisi, Maxi hoy en nuestro país. El padre Melo, el padre de los jesuitas, Radio Progreso, que también participó con nosotros, decía en su oportunidad, no se obtuvieron cosas tangibles, pero posicionamos el tema anticorrupción en el imaginario popular, un tema que antes solo se miraba en los medios de comunicación. Hoy el tema corrupción se habla en todos lados, aunque la corrupción se fue agravando a medida que pasaron estos 15 años, y los casos que nosotros pedíamos que se engavetaran, hoy que los revisamos, hoy que los comparamos, decimos, pero si esos eran casos pequeños a los casos de corrupción que han aparecido en los últimos 15 años. Pero ahí está el tema. Hoy se trajo una misión internacional. La gente indignada salió por muchos días a las calles de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, pidiendo una misión internacional. Por primera vez se presentaban requerimientos masivos contra corruptos aquí en el país, personas encarceladas, que aunque después pudieron haber logrado su libertad, pero ya no eran las mismas personas una vez salido de esos procesos. Entonces todo eso creo que viene siendo parte de aquel posicionamiento anticorrupción que tuvieron 4 administradores de justicia, que después fueron 10 y después se dieron varios sectores, que terminamos siendo como 60 personas en huelga de hambre. Bueno, pero hoy en día la lucha contra la corrupción, ¿cree usted está dando efectos? ¿Es efectiva, valga el juego de palabras, o hay más palabras que hechos? Y si llega o no llega una Sisi, que nos alegramos a veces con anuncios y no estamos claros si viene o no viene. La Sisi va a venir porque es una promesa de la señora presidenta y hemos visto que está dando pasos importantes para que venga la misión internacional.
Ahora, pero no es suficiente que venga la misión internacional. Hay varios decretos que se aprobaron en el gobierno nacionalista que bloquearon la labor del Ministerio Público. Hay decretos que la UFERCO está pidiendo que se deroguen desde el año pasado. Yo soy proyectista de esos decretos que imposibilitan al Ministerio Público, por ejemplo, a obtener información financiera, decretos que imposibilitan al Ministerio Público a poder secuestrar documentación, y si hablamos del nuevo Código Penal, penas irrisorias para los delitos de corrupción. Entonces, si vamos a traer a una misión internacional donde se va a invertir bastante dinero, tanto de Honduras como de las Naciones Unidas, y que va a ser una oportunidad histórica para perfeccionar contundentemente el tema de lucha anticorrupción, hay que limpiar el camino para que eso pase en temas de leyes. Algunos de los requisitos, ese que se denominó segundo pacto de impunidad en el país, la amnistía, ¿hay algo en ella que habrá que rectificar en el camino? Yo creo que hay que explicar lo que es la amnistía. A mí nunca me ha puesto nervioso cuando me preguntan sobre el tema de la amnistía. Que se ha tergiversado en el tiempo. O que se colaron algunas personas que no tuvieron que se pudieron haber colado, porque yo no voy a afirmar nada, porque si tengo algo yo que lo aprendí como fiscal del Ministerio Público, es que si no tengo un expediente en la mano, pues no sé lo que pasa ahí. Solamente tiene un expediente en la mano, uno puede decir aquí habían o no habían pruebas. Ahora, la amnistía, ¿qué es la amnistía? La amnistía fue una autorización que se le dio a los jueces para que analizaran cada expediente en particular. Usted era estudiante, usted era campesino, usted era funcionario y usted fue procesado en el marco de lo que fue el golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que le pedíamos a los jueces? Revisen si en ese expediente hay o no hay pruebas para mantener procesado o condenado a ese ciudadano. Eso es lo que pedíamos. De hecho, si ustedes revisan, hay algunas solicitudes de amnistía que fueron rechazadas. Por ejemplo, al exalcalde de San Pedro Sula, Padilla Sunseri, le negaron una amnistía. Y de los casos más fuertes que tenía él, creo que al compañero Edgardo Casaña también le negaron una amnistía. Y no sé a quién más le negaron amnistía. ¿Por qué? Porque el juez consideró que en ese expediente sí habían pruebas. Entonces, lo que buscábamos con la amnistía es, primero, que muchas personas que por su condición de luchadores sociales o por su condición de estar protestando en contra de un golpe de Estado, la gente que dirigió el golpe de Estado utilizó el sistema de administración de justicia para procesarlos, para encarcelarlos, para tenerlos ahí pendientes de un proceso penal. Entonces, eso es prácticamente el espíritu de la amnistía. No es liberar a un corrupto de sus casos de corrupción. Pero al margen de eso, y se entiende, pero no era necesario en alguna medida también esclarecer el caso de algunos fondos. Es decir, fue en el espíritu de una actividad política, pero hay esclarecer dónde fueron a parar o no esos dineros y que no quede la nebulosa de que algo se borró. Ahora, es que lo que pasa es que eso es responsabilidad del juez. El juez decide, el juez determina, agarra el expediente del licenciado Colindres. Aquí está el expediente, revisa desde que comienza el requerimiento fiscal, revisa qué es lo que presentó el Ministerio Público como prueba, revisa las resoluciones de jueces anteriores y al final determina, ¿y por qué condenaron al licenciado Colindres si el Ministerio Público no presentó nada? Ahí radica el espíritu de la ley de amnistía. En ningún momento se dijo, miren, aquí le damos un cheque en blanco para que liberen a todos los corruptos de Honduras. No, nunca fue así. Y los jueces lo entendieron y lo demostraron. Por ejemplo, el exalcalde Padilla Sunseri de San Pedro Sula juraba a pie juntitas que se iba a liberar de todos los casos y los jueces le dijeron no. Pero fue una decisión del juez. Y esa misión que va a venir seguramente va a escuchar muchas versiones. ¿Cree usted que tome una decisión en función de eso? Seguramente va a escuchar una versión de esta o de alguien que le diga no, ahí se colaron corruptos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Volver a revisar cada caso en particular. Pero alargaría todo ese proceso, alargaría la llegada de una CICI. No, la CICI va a venir con eso o sin eso. La CICI ya es una promesa, ya se han dado varios pasos. Por ejemplo, se acaba de firmar ya la carta de términos de referencia para permitir la venida de los especialistas que van a conformar la misión internacional CICI. ¿Qué viene después? Únicamente el convenio.
que lo va a firmar la presidenta con el secretario general de las Naciones Pero Unidas. depende del informe que ellos vayan a dar, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Pero sí, me parece que lo más importante acá es que le limpiemos el camino a la Sisi. Pero ¿qué va a venir una misión internacional a investigar y gastar millones de lempiras o dólares y va a presentar los casos y le digan, bueno, sí, está bien, lo vamos a condenar, pero la pena que tiene es de 4 años, de 4 a 6 años. ¿De qué sirve eso? ¿Y de qué sirve que venga la Sisi que quiera investigar la información financiera de un funcionario, un exfuncionario, y que le digan, no, usted no puede? ¿O qué le sirve a la Sisi venir y que quiere secuestrar esa documentación que le va a servir como elementos probatorios para procesar a alguien y lograr una sentencia condenatoria cuando le va a decir, usted no puede? Ese es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos tratando ahorita de desenredar en el Congreso, porque hay mucha oposición de que se aprueben estas reformas. De hecho, yo ahorita con la diputada Fátima Mena, que es la presidenta de la Comisión Anticorrupción, estamos sacando firmas para lograr los votos para derogar estos artículos. Está también la ley de colaborador eficaz, que fue una propuesta de la MASI. Yo he sido el presidente de esa comisión, logramos dictaminar ese proyecto, ya está discutido en primer debate, pero está estancado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de los partidos de oposición de que aquí no se combata la corrupción. Es que una cosa es... No lo pueden aprobar, se necesita la mayoría calificada para aprobar. No, mayoría simple, y aún con mayoría simple tenemos problemas. Con mayoría simple tienen problemas. Aún con mayoría simple tenemos problemas. Entonces son muchos los que nos quieren que se... Es ahí donde decimos si hay o no verdadera voluntad de que venga. Si con mayoría simple en el Congreso no se puede aprobar... Sí, hay un problema serio y ellos lo disfrazan de un montón de situaciones, pero usted los trae a un podcast como este, le va a decir que están de acuerdo con la ley de colaborador eficaz, que están de acuerdo con reformar el Código Penal, le van a decir de todo. Pero el momento que van a firmar los dictámenes, ahí no quieren. A mí me pasó con la ley de colaborador eficaz. Tuve diputados de partidos de oposición, me acompañaban en las reuniones porque yo la redacté esa ley, ese dictamen, con jueces, con fiscales, con magistrados, y entre todos, en base a la experiencia de ellos, redactamos la ley de colaborador eficaz. Me acompañaban en las conferencias de prensa y decían que estaban de acuerdo con la ley de colaborador eficaz, pero cuando está el dictamen, ¿firme? No, mi partido dice que no firme. Bueno, interesante. Voy a aprovecharlo al máximo y entremos en un tema un poco político, puedo decir, aunque tiene mucho de política. Lo que se ofrece en una campaña, lo que se cuestiona de un gobierno, qué es lo que hoy se dice, si hay doble discurso o no, cuántas cosas se cuestionaron, cuántas cosas están haciendo hoy. Esos bonos que reciben los diputados vienen desde hace mucho tiempo cambiando de nombre. Y se dice, antes se hacía esto, ahora no se va a hacer. ¿Dónde hay garantías? ¿Hasta dónde eso no han sentido en el Congreso que sea algo que deteriora la imagen de incluso el actual Congreso? Totalmente, yo no acepto bonos del Congreso por eso, y nunca los he aceptado. ¿Usted no ha agarrado navideño ni nada? Ni en oposición los agarré, ni los he agarrado ahorita en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que dice usted, yo puedo tomar esos 100,000 lempiras, los puedo invertir en pequeños proyectitos, en pequeñas ayudas, lo puedo liquidar legal y de debida forma, pero la gente siempre va a decir que yo me lo robé. O sea, y que usted cuestionaba. Y que yo cuestionaba. ¿Por qué? Porque el bono o el subsidio, como se le quiere llamar, está totalmente satanizado por lo que hicieron en el pasado A veces da pesar porque los diputados, hay que ser diputados, hay que estar en los zapatos de los diputados. Porque los diputados permanecemos constantemente presionados por la base. Que el diputado tiene que arreglar la escuela, que el diputado tiene que ayudarles para las medicinas, que el diputado tiene que ayudarle para las útiles escolares, que el diputado tiene que celebrar el Día de la Madre, que el diputado tiene que celebrar el Día del Padre, que el diputado tiene que hacer todo. Pero al diputado no le falta hablar con sinceridad ahí, porque a uno le puede pasar y decir, oye, pero mi función no es esta, mi salario es este. Claro. Y hay que educar, es parte de educar a un pueblo, decirle, es que no, hay un poder ejecutivo. Y se habla. Y nuestro trabajo no es ese. Se dice. Pero hay una tradición tan marcada que pesa más que cualquier explicación que usted le pueda dar. Porque el tradicionalismo acostumbró a la población a que el diputado, a que el alcalde tiene que ayudarles. Ahora, ese es en el mejor de los sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, que es para que el diputado responda a esa base. Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea.
que al mismo tiempo se considera financiamiento casi para que el diputado no quede mal y lograr hasta una reelección. Pero también está la idea, y siempre ha existido, no de hoy, de siempre, de que es una forma de controlar a los diputados. Hay diputados que siempre han dicho, a mí no me dan subsidio porque estoy caído. Y el que no está caído recibe subsidio, pero ese subsidio tiene un precio. Votar como se quiere. Más que todo, y más que todo se da con los partidos de oposición, porque a veces uno pertenece al partido de gobierno y tiene una responsabilidad de votar por ese proyecto. Compromete su voto al recibir un subsidio. Sí, pero a veces la oposición exige, ¿verdad? Exige que si no hay tal cosa, pues no votamos, que no hay cosas, y a veces ahí es donde se entrampa todas las discusiones en el Congreso. A veces la gente... Perdón, la oposición, quiero entender bien, no me interpreta. La oposición exige ese bono o esos favores. Pues yo no sé si el bono o cualquier cosa, pero ellos ponen condiciones, ¿verdad? Sí. Ahí si les da bonos o no les da bonos ya es responsabilidad del presidente del Congreso, que tiene la autoridad absoluta para tomar una decisión. Pero los partidos de oposición ponen condiciones, ¿verdad? Ponen condiciones, y a medida que se dan esas condiciones, si se cumplen las condiciones, pues ellos dan el voto, si no, no dan. ¿Qué es lo que pide? No me pregunte, porque yo no he estado en esas reuniones. Pero sí, el bono en el pasado se ha utilizado para el soborno de diputados. Sí. Ahora, diputado, se prometió muchas cosas. Estamos a mediados de gobierno, no ha terminado. Hay tiempo todavía en el camino, pero hay cosas que fueron emblemáticas. El no peaje, la revisión de contratos, algunos hicieron de la energía eléctrica, el de Palmerola que se iba a revisar, se dijo que había un informe que nunca se conoció, ustedes fueron parte de... Yo fui parte de los ese diputados informe. Y ese informe no se conoció. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que se...? Bueno, yo le pongo el ejemplo, aunque dicen, es que hay gente que dice, deje de estar recordando el pasado, pero es que si no recordamos el pasado, ¿cómo podemos tener una base para poder explicar el presente? Sí. Tenemos que explicar y recordar el pasado. Yo les pongo un ejemplo simple a la gente que me pregunta, le digo yo, esto es como que si usted, licenciado Colindres, se va de su casa y la abandona 12 años, se va, y regresa 12 años después. Cuando regresa a su casa ya no tiene techo, le robaron los sanitarios, le robaron los muebles, las puertas, los pisos están rajados, las paredes están rajadas, hay monte por todos lados. Exactamente así se encontró el estado de Honduras. Entonces estamos en el proceso de reconstrucción, y cuando entraron nuestros ministros y directores que pensaban, venían emocionados porque iban a tomar el poder, se dieron cuenta que sus instituciones habían sido saqueadas, que en las cuentas de finanzas no había nada porque todo estaba en subsidios, todo lo manejaban los bancos, y se dieron cuenta del desastre en que quedó el país. Hoy ya nuestros ministros, nuestros directores ya empezaron a ver cómo está la cosa, el dinero empieza a fluir a través de finanzas, ya se están haciendo proyectos. Yo, por ejemplo, ahí están este proyecto de carretera de los municipios del sur de Francisco Morazán. Eso en su vida esa gente hubiera pensado que se le iba a pavimentar esa carretera. Los municipios más pobres, ya está el proyecto, están pavimentando. Ahorita van a pavimentar lo que es Danlí a Patuca. ¿Cuándo se iban a imaginar que iban a pavimentar? Se va a pavimentar de San Pedro Sula o de Naco hasta la entrada de Copán. Ya comienzan las obras. Se va a pavimentar ahorita la salida de Tegucigalpa, que siempre fue un desastre. Eso en infraestructura. Más de 2,000 escuelas al día de hoy se han reconstruido a nivel nacional. El costo de las carreteras. Le pregunto. Al final, porque hablamos del peaje, toda esa reconstrucción, ¿va a ser necesario en algún momento pagar peaje o se va a eliminar? Obviamente es una pregunta para el Poder Ejecutivo, claro, sí. pero esa fue una promesa. Y le hago la pregunta porque se prometió. Si me pregunta particularmente, soy de los ciudadanos que cree que sí es necesario un peaje. Yo prefiero pagar por un mantenimiento porque los gobiernos, depende de quién sea, el funcionario le van a dar o no mantenimiento, pero no es lo que yo piense, eso es lo que se prometió y lo que se va a hacer. Al finalizar este gobierno habrá pago de peaje, se conocerá y cuánto va a cambiar el contrato. Yo espero que se revise el contrato de los peajes o se espere su finalización, porque tampoco el Estado puede someterse a una demanda internacional que va a perder seguramente. Y el gobierno tendrá que asumir la decisión de qué hacer con los peajes, o como dice usted, porque hay mucha gente que piensa como usted,
Dice, mejor que haya peaje, ando en buena carretera, no voy a destruir mi vehículo, pero hay otra gente que dice, cero peaje, ¿verdad? No quiero pagar un tan solo centavo más. Y hay quien lo dice políticamente también. ¿Verdad? Entonces es una decisión muy propia del Poder Ejecutivo y hay que esperar su momento. Ahora, si en este momento se quitara el peaje, así como piden mucho, inmediatamente esta empresa va a demandar y en poco tiempo Honduras va a tener que pagar cualquier cantidad de millones de dólares o de lempiras. Entonces, yo creo que eso es lo que ha sostenido al tema de los peajes. También está la revisión, así como estamos haciendo o se está haciendo con la revisión de los contratos de energía eléctrica. La ENEL ha logrado revisar los contratos de energía eléctrica, ha bajado los costos de compra de energía eléctrica y eso o se está viendo reflejado ya o se va a ver reflejado en poco tiempo ese beneficio. Está el tema de que se fue de entrada. Aún doña Xiomara Castro, sin saber el desastre en que encontraba, dijo, señores diputados, necesito que más de 1 millón de personas no paguen luz. Todo aquel que no haya gastado más de 150 kilovatios, que pague cero. Y lo cumplimos. También nos dijeron, señores, necesitamos subsidiar el combustible, tanto la gasolina como el diésel. Y lo cumplimos. Y aún sin saber el desastre económico en que encontraba el país, lo cumplimos. Hoy usted va a una gasolinera y por cada galón de combustible, el Estado le paga al bombero 10 lempiras. ¿Cuántos galones son? 5. Aquí están 50 lempiras para este ciudadano. Cada vez que liberales, nacionalistas, libre, PCH, del partido que sea y de la ideología que sea, llega a una estación de gasolina, el Estado le está pagando 10 lempiras por cada galón de combustible. Yo creo, ¿sabe cuál es el problema, Colina, que hemos tenido como gobierno? Y eso sí hay que ser muy honesto. No hemos sabido comunicar lo que hacemos. Sí. Solo concluyo con eso. Cuando la comisión que fue a Palmerola, claro. Y que la gente debe entenderlo, no se trata, porque hay gente que malinterpreta que es que se va a cerrar el aeropuerto. No, eso no va a pasar. Y no se está hablando de eso, sino las condiciones de ese contrato, que habían cosas irregulares. ¿Las encontraron o no las encontraron? Porque entendíamos que se iba a presentar un informe como desde septiembre del año pasado. El informe ya está listo. No sé, el diputado Ramón Barrios, que es el presidente de esta comisión, yo lo acompañé en toda la comisión, en todo el trabajo de la comisión, pero el informe ya está listo. Solo espera que el visto bueno de la presidencia del Congreso para leerlo en el hemiciclo legislativo. Sí, hablemos de lo otro. El gobierno como tal, y le digo, pues usted ha sido un referente del Partido Libre, hoy gobierno, y obviamente de los que les tocó defender y anunciar causas. Estamos viendo una situación bastante difícil en el país, y se habla de un boicot al gobierno, hasta de golpe de Estado, pero también estamos viendo demasiada actividad del mismo Partido Libre contra el gobierno y contra decisiones, contra funcionarios que nombra el mismo gobierno. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hasta dónde se están deteriorando ustedes mismos como gobierno? Bueno, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Nosotros encontramos una deuda externa de más de 20,000 millones de dólares. El año pasado logramos aprobar algunos préstamos para poder cumplir con las responsabilidades del Estado. Pero nos damos cuenta que si seguimos así, no vamos a poder cumplir con las responsabilidades del Estado mismo. Entonces, se ha hecho una revisión en el tema de pago de impuestos por parte de la SAR y nos damos cuenta que aquí hay personas que no pagan impuestos, que ganan cualquier cantidad de millones y no pagan impuestos. Entonces el Estado dice, bueno, le pedimos a estos ciudadanos que son hondureños, que también aporten un granito de arena a desarrollar este país. Entonces se comienza a hablar de la ley tributaria, de la nueva ley tributaria, y un montón de gente pone el grito al cielo, ¿verdad? Y empiezan a hablar de golpes de Estado y empiezan a hablar de cualquier cosa. Nosotros sabíamos que este escenario se iba a presentar. ¿Por qué? Porque aquí hay ciudadanos poderosamente económicos que no quieren aportar ni un centavo al desarrollo de este país. Y como nunca lo han hecho,
cuando viene un gobierno a decirle, señores, ayúdennos con esto, por favor. Ahí la CEPAL dice que más del 70% de la población está en pobreza y que más del 50% está en extrema pobreza, que vive con menos de 20 lempiras diario. Y ya no hayamos que hacer pagando deuda externa. Entonces ponen el grito al cielo y empiezan el proceso de sabotaje al gobierno de Xiomara Castro. Y eso es lo que hemos estado viendo. Ellos no explican, ellos no hacen una propuesta alternativa, porque yo digo, aquí hay un proyecto, ahí hay una propuesta del Ejecutivo. ¿Por qué no hacen una propuesta alternativa? ¿Por qué no dicen, miren, nosotros sí que queremos aportar, nosotros sí queremos colaborar? Pero no, lo que han salido a decir, nosotros no pagamos impuestos, porque si nosotros pagamos impuestos, este país se va a hacer pobre cuando ya estamos compitiendo con los haitianos como país más pobre de Latinoamérica. Entonces, ¿qué más pobres vamos a quedar? Pero usted sale entonces a flote el tema del golpe de Estado. ¿Estos grupos poderosos cree usted que se les cruce por la mente o hay una intención de sacar este gobierno? Totalmente. ¿Usted cree que sí? De hecho, nosotros revisamos los signos, inclusive las caras del año 2009, y son las mismas. Cada vez que se pretende tocar el status quo de este país, empiezan las intentonas de golpe, empiezan las conspiraciones, ¿Por qué? Porque a ellos les ha ido muy bien y yo les entiendo. Solo del 2010 al 2022 se dejaron de percibir en concepto de impuestos 568 mil millones de lempiras. 568 mil millones de lempiras. Ahora, las personas pueden ser las mismas, pero las condiciones serán las mismas. No, las condiciones han cambiado, por supuesto. Y la fuerza, en aquel momento, si había o no un control de una fuerza. Hoy el gobierno tiene un control de las Fuerzas Armadas, de la policía, que son los únicos que podrían dar un golpe de Estado. ¿Hasta dónde? Hay un escenario diferente, sí. Pero tampoco nos podemos confiar. ¿Cómo nos confiamos en el 28 de junio del 2009? En aquella época nosotros éramos tan ingenuos que decíamos, un golpe de Estado en siglo XXI. No se van a atrever a hacer un golpe de Estado en pleno siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, de los avances. Eso quedó en el pasado, en el siglo XX. Y lo dieron, no les interesó. ¿Por qué? Porque ellos solamente están interesados en ellos. Y con esto quiero aclarar, no todos los empresarios están en ese proceso. La mayoría de empresarios son gente que se levanta 3, 4 de la mañana y que les ha costado su empresa. Pero ellos no gozan de estas exoneraciones. Aquí hay un pequeño grupito nada más. Siempre puede haber un grupo. Sí. Igual que las Fuerzas Armadas. Para dar un golpe de Estado, insisto en esto, solo lo puede dar las Fuerzas Armadas. ¿Hay un control de las Fuerzas Armadas hoy en día o no lo hay? Bueno, eso ya es una cuestión de seguridad interna del gobierno. No sé cómo se está manejando, pero... Digo, para decir, ¿me siento seguro, no me siento seguro? ¿Tengo o no tengo control de las Fuerzas Armadas y de la policía? Yo creo que la confianza, como dicen, mató al gato. Así que no hay que confiarse porque las conspiraciones ahí están. Hoy usted prende, hoy prende en la mañana todos los días, cualquier foro de televisión, ¿de qué se está hablando? Se está hablando del mal gobierno que está haciendo Xiomara Castro, de la canasta básica y de esto, de lo otro. No explican que la canasta básica es producto de la crisis mundial que tenemos, no explican que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, no explican que eso permitió que subieran los precios de los fertilizantes porque Rusia es gran exportador de fertilizantes y eso encareció también la canasta básica. Eso no lo explican. Lo que dice es, Xiomara nos tiene comprando caro, nos tiene en la pobreza. Eso es lo que dicen todos los días y hacen preguntas todavía. ¿Y cree usted que antes con el gobierno de Juan Orlando estábamos mejor? Entonces uno mira porque ya tiene experiencia. Después de tantos años de bregar en este tipo de luchas, uno sabe por dónde va la cosa. Aquí en este podcast, en el radar de Radio América, dialogamos con el abogado Fernando Anduray. Obviamente usted lo conoce. Claro. Y él decía, nadie quiere sacar a doña Xiomara. Así que la sacó del poder fue don Mel Zelaya, que la ha despojado del poder. Pero esa es una buena estrategia, porque a medida que le dan más importancia a la figura del presidente Zelaya, lógicamente disminuían la imagen de la presidenta Xiomara. Entonces, es entendible la estrategia de ellos, es minimizar la figura de una mujer dirigiendo un gobierno
Y lo repiten y lo repiten y lo vuelven a repetir. Pero lo cierto es que hay una mujer dirigiendo este país que toma decisiones que de repente no lo hace públicamente, que no está como otros que por cada acción que hacen contratan 20, 40 medios de comunicación, sino que lo hace a su estilo, pero es la presidenta de la República, Xiomara Castro, la que toma decisiones. Y como abogado, diputado Harry Dixon, ¿se siente conforme con los nombramientos? Porque hay algunos diputados, el diputado Marco Elías Girón decía que él es uno de los que propone al doctor Yahvé Savión para ministro de Salud. O sea que si hay diputados que quieren cambios de ministro. ¿Usted particularmente está satisfecho o no está satisfecho con este gabinete? Nosotros, a partir de este año, se han visto algunos cambios en el accionar de los ministros y los directores. Estamos viendo que ya se están haciendo algunas cosas. El año pasado fue un año bastante duro, ¿verdad? Porque no mirábamos el accionar de nuestros ministros y nuestros directores, pero este año se miran más cosas y seguramente se va a ir avanzando. Ahora, la decisión de sacar o dejar a un ministro es una decisión propiamente del Ejecutivo. Al final de este gobierno, la gente va a recordar el buen gobierno de Xiomara Castro o el mal gobierno de Xiomara Castro. Nadie se va a acordar de Eliu Girón, nadie se va a acordar del doctor Savión, nadie se va a acordar de Harry Dixon. Va a ser la presidenta Xiomara Castro la que es responsable. Yo digo, los cambios siempre son buenos. Si es necesario cambiar gente, hay que hacerlo. Y le pregunto, usted habla al final de este gobierno, y lo decían Duray, lo dicen otras personas, le hago referencia del último diálogo, que hay una intención de que no hayan elecciones. Esa ha sido la preocupación en los últimos tiempos en Honduras, que todos los gobiernos se quieren quedar, todo el mundo quiere un continuismo. Usted, como miembro de este partido, ¿habrá elecciones? Claro. Estamos en una vida democrática. ¿No habrá intentones de un continuismo forzado a como de lugar? Revisemos las dictaduras de izquierda o derecha. ¿Qué es lo que hacen primero? Cierran medios de comunicación o amenazan medios de comunicación que no permitan el tipo de programas para que vengan a criticar al gobierno, encarcelan a opositores, expulsan a opositores. Le pregunto acá, ¿han visto alguna característica de dictadura de la presidenta Xiomara Castro? El otro día le comentaba a mis compañeros, iba yo para casa presidencial y había un busito al par y se bajaron 8 personas y se tomaron la calle. 8 personas se tomaron la calle y provocaron un desastre ahí. Mucha tolerancia. Y yo digo, y a eso le llaman dictadura. Y tuvimos que buscar todos regresarnos porque 8 personas se tomaron esa calle. 8 personas se toman un edificio. Entonces, eso es dictadura. Yo miro todos los días, miro a todos los canales, los foros, la gente diciendo lo que quiere, inventándose lo que quiere el gobierno de Xiomara Castro, y nadie le manda un policía o un militar a capturarlo o a ver qué hacen con él. O sea, eso es dictadura. No, este es uno de los gobiernos más democráticos que he visto yo en la historia de este país. Bueno, entonces van a haber elecciones. Van a haber elecciones. Claro. Va a haber elecciones. Sucesión, como lo manda la Constitución. Claro, como dice la Constitución de la República. Muy bien. Voy a ir al último tema que ya habíamos hablado un poco, pero hay un elemento que no lo quise tocar, sino lo dejé como postre. Vamos a ver. Usted aspira a ser fiscal del Estado. Y dijo usted que hablamos de la huelga de fiscales. Usted fue un emblemático, es muy conocido en todo esto, y se ha mencionado que usted podría ser fiscal. ¿Aspira o no aspira? ¿Lo podemos ver como fiscal general? Como político tradicional diría, no estoy pensando en eso, vamos a ver las posibilidades y todo ese tipo de cosas. Pero yo nunca me ha gustado ser tradicional. Sí aspiro a ser fiscal general. Sí tengo la capacidad, fui fiscal 14 años, tengo una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, tuve 7 años en juicios orales, conozco a perfección la institución, pero, ahí está el pero, yo sé que las cosas no son fáciles y por eso no me enamoro de esa posibilidad. Porque yo sé que hay muchos intereses que de repente no están interesados que alguien como Harry Dixon llegue a la Fiscalía General. Las cosas no son fáciles, tiene aspiraciones, pero es un hombre ligado al poder. Digo, su partido es en el poder y claro. Usted es un hombre del poder. Claro. Tiene muchas posibilidades entonces. ¿Sería un candidato de su partido en este caso? ¿O los intereses están dentro del mismo partido? A mí me interesa ser fiscal general. Me gusta la idea de ser fiscal general. Pero yo también conozco la política. Yo tengo la ventaja
que fui administrador de justicia, conozco el sistema de administración de justicia desde adentro. Fui luchador social, conozco lo que es la lucha social afuera. He sido político, 3 veces diputado. O sea, conozco todas las facetas. Entonces, uno sabe que este tipo de cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Pues hay muchos intereses. Y en esos intereses y los temores que alguien pueda tener, aquí hay que tener el temor de que Harry Dixon sea fiscal general. Sectario, persecución. ¿Por qué alguien debe decir Harry Dixon puede ser peligroso y no lo quiera como fiscal? Porque sería un fiscal profesional, objetivo, que le volvería a devolver, que le devolvería al Ministerio Público la cara que tuvo al principio, cuando su creación con el abogado Edmundo Orellano, porque vengo de esa escuela. Entonces creo que a eso posiblemente le puedan tener algún tipo de temor. Y si el abogado Harry Dixon llegara, pongamos la posibilidad hipotética, llega a ser fiscal general del Estado, ¿siempre sería necesario que la UFERCO tenga esa independencia o ya como fiscal no pararía ningún caso? No hay necesidad, porque no se pararía ningún caso. Yo creo que lo que hay que hacer es profesionalizar el trabajo del fiscal y elevar el nivel de credibilidad de la institución para que cuando se presente un requerimiento fiscal la gente diga, se lo presentaron porque hay pruebas. Y cuando el fiscal decide no presentar un requerimiento fiscal, diga, no lo presentaron porque no hay pruebas. Pero que no digan, no, le presentaron un requerimiento fiscal porque era de la oposición. O que digan, no le presentaron el requerimiento porque era del gobierno. No, que digan, si ese fiscal lo presentó, si ese Ministerio Público lo presentó, es porque habían pruebas. Entonces hay que volver a ganar credibilidad en la institución. Hay que profesionalizarla. Y hay que alejarnos de esa idea de que el Ministerio Público debe estar controlado por el sistema político tradicional. Bueno, y concluyo aquí. ¿Qué se requiere para ser fiscal fuera de los requisitos de papel, los reales? Si usted tiene aspiraciones, si es un hombre capaz y reúne los requisitos, no tendría problema. Podría aspirar con otros. Claro. Pero ¿cuáles son los intereses o los requisitos reales a los que tiene que enfrentarse o los que tiene que vencer? Así, vuélveme a hacerme esa pregunta porque yo le digo... Los intereses que hay, porque si une los requisitos, ¿quién lo detiene? ¿De qué dependería? Si el partido lo puede poner, ¿de qué dependería? ¿Quién tiene que negociar? ¿Quién decide? ¿Qué grupo poderoso decide? Son decisiones políticas. En primer lugar, entre políticos. Sí, usted tiene que tener la venia de su partido. Porque si no tiene la venia de su partido, pues los diputados de ese partido, aunque sean sus compañeros de Cámara, no van a votar por usted. Además, el partido no va a tener 2 candidatos, va a tener un candidato, ¿verdad? Y a ese candidato es que van a señalar a lo interno de ese partido que le están dando el apoyo. Después tiene que ver su partido, si tiene los votos de los otros partidos de oposición, porque son 86 votos. O del que controla el partido de oposición. Claro. Entonces, porque son los diputados, al final tienen que hablar con el dueño del partido. Entonces tienen que sentarse a dialogar qué es a quiénes van a elegir. Muchas veces hay partidos de oposición que dicen, a este no, 0, definitivamente no. Y entonces ahí truncan las aspiraciones de cualquiera. Porque hay gente que cree que solamente porque uno tiene la capacidad, claro, tengo la capacidad. Estuve 14 años en la institución, tengo un posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal, soy penalista, soy graduado en orientación penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, he trabajado en casos penales como abogado litigante, tengo toda la capacidad, tampoco tengo una hoja manchada, nadie nunca me ha acusado de corrupción, por lo menos hasta el día de hoy, sí. Nadie me ha presentado un requerimiento fiscal, pero dentro del Congreso ya se juegan otro tipo de cosas, ¿verdad? Y es cierto que ahí, de antemano, es un calificativo que le voy a dar, pequeñas paralelas, que habrían 2 fiscales adjuntos para que el fiscal no sea el dios. Y ese sería un requisito y donde se abren las posibilidades porque cada partido, cada grupo tendría en quién ampararse, porque aquí dice que cada quien defiende un grupo. Antes se hablaba de un bipartidismo, entonces se nombraba al fiscal general y al fiscal general adjunto. Hoy hay 4 partidos grandes, porque yo también el PCH con 10 diputados yo lo considero grande. Aunque en la mayoría de casos el partido PCH no participa, pero sí participa el Partido Liberal, sí participa el Partido Nacional, y ellos siempre quieren tener, como dicen, una cuota dentro de esa institución donde se va a nombrar al funcionario. Lo mismo pasó con la Corte y lo que ha pasado siempre.
Entonces, eso también vuelve más compleja una elección como fiscal general. ¿Y eso puede decir repartición o una verdadera concertación? Yo digo que es una concertación porque nadie, yo creo que este tema es donde se manifiesta el principio de pesos y contrapesos. Porque usted no le tiene confianza al fiscal general que nombró el partido tal, entonces quiero ponerle a alguien que me garantice que no me van a andar persiguiendo políticamente. Entonces, esa es la idea que se maneja en el momento de la elección, pero en la realidad va a depender mucho de la capacidad, de la integridad que tenga ese funcionario para hacer bien las cosas o para hacerlas mal. Bueno, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Hay mucho que dialogar, pero hemos abordado algunos temas que son de vital importancia y sobre todo eso porque sí, en el ambiente está de que usted podría ser el fiscal general del Estado, depende de mucho, y usted ha tenido la honestidad de decir, sí, efectivamente, sí aspiro, sí quiere ser fiscal del Estado. ¿Renunciaría a ser diputado o no tiene que renunciar? No, sí tendría que renunciar, pero como le digo, van a haber seguramente varios candidatos. No sé cuál va a ser hasta el día de hoy no sé cuál es la posición de mi partido. Hay que escudriñar todo eso porque también hay que tomar una decisión si participo o no participo, ¿verdad? Porque puede hacer que yo diga no vale la pena participar y no participo. Si ahí me voy a preguntarle. Ajá. Si ya dijo que quiere, que se aspira, y los requisitos, ¿de qué dependería una decisión personal? Del apoyo del partido. Ah, de eso. Claro. Depende de la condición del partido. Exacto, porque si a usted le dicen, honestamente, así como le he hablado yo a usted, sí, no te vamos a apoyar, sí. ¿Para qué va a participar? Ya tenemos otro, ahí en la mira, sí, muy bien. Bueno, le agradezco mucho y quiere decir algo aquí a la gente. No, un gusto. Ustedes me conocen y siempre saben que yo hablo con mucha honestidad porque no le debo nada a nadie. Mis luchas siempre han sido muy personales y muy de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente no está de acuerdo conmigo, mucha gente está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es lo bonito de la democracia y es lo bonito de ser independiente. Bien, gracias. Es el diputado y abogado Harry Dixon, ha dialogado con nosotros en este podcast en el radar de Radio América. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.